Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bien, Hola. bueno, hola. Eh, bueno, para empezar, gracias por haberse adaptado al formato virtual, pero no estaba en condiciones de ir a la facultad. La verdad que para mí es una pena, porque era una clase para aprovecharla desde lo que es la presencialidad. Pero bueno, vamos a intentar sacarle todo el provecho por acá y bueno, y el jueves nos vamos a volver a ver, así que vamos a tener un espacio ahí de presencialidad como para complementar esto y aparte sepan que me pueden escribir un correo ante, ante cualquier inquietud que les quede. Así que, bien, no sé si quieren empezar con alguna duda que les haya quedado de otras clases, de otros temas. Si no, ya arrancamos. Acá Matías pregunta por el chat. Nada, que de paso siempre intento interactuar por audio, porque cuando esté compartiendo pantalla lo más probable es que no me dé cuenta de que hablo por el chat. El miércoles es virtual. O sea, hoy pasó a ser virtual puntualmente porque, bueno, porque me enfermé, pero el resto de la agenda, digamos, no sé por qué. Hola Marcelo, gracias por ponerme la cámara. Bien, no sé si hay alguna otra duda, inquietud, o si no, vamos a ver. Bueno, comenzamos entonces. El tema de hoy, ya esto me lo dejé preparado para no perder tiempo después, es regresión múltiple, que regresión múltiple no es otra cosa que no es otra cosa que lo mismo que venían haciendo, pero con más regresores, ¿no? Eh, entonces, al principio, ustedes lo que hacían era postular, ¿no?, a la esperanza de una variable que le decíamos dependiente o explicada en función de una, mejor dicho, variable explicativa. Eso era lo que hacíamos en regresión simple, ¿no? Entonces nos quedaba un modelo como este para la esperanza condicional de, de Y, que si, no sé, creo que Lu les pasó, ¿no?, al final un videíto donde yo explicaba un poco de las esperanzas condicionales. ¿Cómo vienen con eso a nivel conceptual? O sea, ¿qué representa la esperanza condicional? Nos mostró la ley de esperanzas iteradas. Ok, pero más o menos el concepto de esperanzas condicionales es claro. ¿Creen ustedes que viene siendo desarrollado de forma clara en el curso? Oh, perdón. No, ¿No? lo dimos por sentado. Ok, Estaría bueno si lo explicas un poco. bueno, hagamos una cosa. Yo ahora lo voy a explicar intuitivamente y después les voy a facilitar un video, o sea, dura como media hora, pero directamente un ejercicio mostrando que de paso vemos que se cumple la ley de esperanzas iteradas, pero profundizo bastante más. Para no perder el espacio de regresiones múltiples, ahora lo explico un poco más intuitivamente. Eh, Cuando hablamos de una esperanza condicional, o sea, primero me remito al concepto de valor esperado, ¿no? La esperanza condicional es el valor esperado, la única diferencia es que ahora es condicional en algo, ¿no? Ustedes venían trabajando, por ejemplo, con una normal en su momento, ¿no? Eh, y decían, bueno, yo tengo, no sé, me voy más a estadística 2, ¿no? Ustedes tenían que el valor esperado de una variable X era, bueno, ustedes seguramente habrán utilizado un parámetro mu, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser esto? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el valor esperado? Ustedes van a tirar 10 veces en una moneda, ¿cuántas veces esperan que les haga cara, ¿no? Entonces, el valor esperado de esa variable aleatoria es 5. Necesariamente la variable va a ser igual al valor esperado, no para nada. Ustedes pueden sacar 6, pueden sacar 4, así como pueden sacar 10 veces seguidas cara, ¿no? El valor esperado no implica que la variable va a ser igual. Acá lo que estamos proponiendo es que el valor esperado de una variable
no es simplemente una constante, sino que estamos pensando en la relación entre ese valor esperado y otras variables. Entonces, en econometría, en regresión simple, puntualmente, ustedes qué es lo que están diciendo. El valor esperado de una variable y, y ahora lo proponemos en forma condicional. ¿Ok? Cuando decimos condicional es lo mismo que decir dado. ¿No? El valor esperado de y dado x es lo mismo que decir el valor esperado de y condicional en x. Y lo que estamos diciendo es el valor esperado de y ya no es simplemente mu, sino que es una función de x. ¿No? Entonces, imaginemos esto, ¿no? Me lo pego acá. Bueno, ¿cuánto vale y si esta variable llamada x1 vale 3? Bueno, el valor esperado de y es beta 0 más beta 1 multiplicado por 3. ¿No? Entonces, si beta 0 es 0 y beta 1 es 1, por dar un ejemplo, el valor esperado de y cuando x1 vale 3 es igual a 3. Entonces, este beta 1 nos habla, perdón, hasta acá viene siendo más o menos claro. Sí, clarísimo. Genial, entonces, lo que estamos diciendo es, este beta 1 me está diciendo cuál es la relación entre el valor esperado de y x. Por ejemplo, si beta 1 es positivo, cuando x toma valores más altos, el valor esperado de y es más alto. Y notemos, me vuelvo a lo mismo. ¿Eso quiere decir que cuando x es más alta, y es más alta? No, estamos diciendo que el valor esperado es más alto. ¿No? Entonces, yo cuando digo que el valor esperado al tirar 10 monedas, ¿no? De sacar 5 caras, eso no quiere decir que efectivamente voy a sacar 5 caras. Bueno, acá es lo mismo. Estoy diciendo que el valor esperado de y va a ser más alto, ¿no? El ejemplo más trillado del curso. Una persona con mayor educación, ¿esperamos que tenga un ingreso mayor? Sí, pero eso no quiere decir que todas las personas que más educan ganan más y que las personas que menos educan ganan menos. ¿Estamos? Más o menos. Sí, Bueno, perfecto. Entiendo eso. bien, genial. Igual yo ahora después les paso este par de videitos que, sobre todo, hay uno que es de repaso de estadística, dice para el intensivo, así que si hace mucho curso de estadística o no les gustó mucho su curso o sienten que no entendieron mucho, capaz que está bueno que lo vean. Y el de las esperanzas es lo mismo, si sienten todavía que es medio como un terreno pantanoso, pueden verse ese videito, no sé, lo meten en velocidad 1.5 más o menos y no debería ser tan tortuoso. En un segundo. Bien, entonces, hasta acá veníamos trabajando con regresión simple, ¿no? Era, bueno, tengo un regresor, o sea, una variable explicativa, esto, recordemos que tenemos varios sinónimos, ¿no? Los regresores son las variables explicativas, que también son las variables independientes, ¿no? Y esto, bueno, es lo que típicamente llamamos X, mientras que Y es una variable regresada, es una variable explicada y es una variable dependiente, ¿no? Digo, más que nada porque capaz que hay una, digo, explicativa y no se entiende a cuál me estoy refiriendo. Entonces, el modelo de regresión simple lo que hace es proponer un único regresor, ¿no? Entonces, nada, es un modelo fenomenal porque agarramos, nos traemos datos de una variable, datos de otra variable, y usamos esos datos a partir de las fórmulas que ustedes ya conocieron, ¿no? Que beta 1 es igual a la sumatoria eh, a eso que se parece a la covarianza muestral sobre la varianza muestral de X, o sumatoria de XY menos X barra por Y sub I menos Y barra, todo dividido XY menos X barra al cuadrado, ¿no? Entonces el punto que ustedes, o sea, no estoy apuntando a que sepan la fórmula de memoria, mi punto es, tiene una formulita, entonces después ustedes meten esos números en una calculadora y lo pueden hacer a mano tranquilamente. Y para beta 0 lo mismo, ¿no? Perdón, Sí, Andrés. Perdón Sí. que te interrumpa, Luis, Sí. pero sí. Ah, Luis, perdón, me figuraba otra persona. Dale. Tranca, tranca. Yo me quedé con algo de lo de la esperanza condicionada. No termino de casar qué sentido tiene en relación simple. O sea, si solo tenemos una variable explicativa, solo tenemos X,
no es lo mismo condicional en X que no condicional en X, si no hay otro variable que nos esté explicando los movimientos en Y. Eh, o sea, cuando te referís a porque acá estoy poniendo X mayúscula, Eh, no, o sea, cuando planteamos la esperanza, esto que charlabas antes, cuando planteamos la esperanza de Y condicionado de X, ujú, eh, digo, sí, por ahí me estoy confundiendo, no termino de entender el concepto de condicionado, pero yo siento que condicionado significa que estamos asumiendo que X va a tomar, o sea, es como sacarle la aleatoriedad a X, ponerle en cierto sentido. no, porque fíjate que acá yo estoy diciendo, esto es el valor esperado de Y condicional en la variable x1 sin perder generalidad. No le estoy pidiendo que x1 ya sea igual a 5, por ejemplo. Es condicional en x, sea lo que sea que vale x. Entonces lo dejamos sin perder generalidad en forma con esta notación. No es que le estamos pidiendo de antemano que x valga una constante, porque sí, eso está perfecto, ¿no? Si uno se remite a este caso, por ejemplo, a cuando x vale 5, supongamos que los dos betas valen 1 para simplificar el ejercicio, entonces me va a quedar 1 más 1 por 5, y listo, y acá este modelo no tiene demasiada gracia. Ahora, nosotros lo que hacemos es no perder generalidad y lo dejamos escrito de forma justamente genérica, que es beta 0 más beta 1 por x1, y si x1 vale 100, me quedará beta 0 más beta 1 por 100. Si x1 vale 1.000.000, me queda beta 0 más beta 1 por 1.000.000, y si x1 vale 0, me quedará beta 0. ¿Entiendes? Sí, 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 sí. Igual Bien, nada, después veré el videito. dale, Otro día dale. te Igual pregunto después. el jueves Gracias. nos vemos, así que Dale, si querés nos quedamos, eh, o dedicamos unos minutos al principio de la clase o al final de la clase. ¿Vale? tranqui, tranqui, Bien. gracias. Eh, buenísimo, entonces, eh, este modelo, nada, es el modelo de regresión simple, y la verdad es que el modelo de regresión simple no es otra cosa que un caso particular del modelo de regresión múltiple, ¿no? Que es exactamente lo mismo. La única particularidad es que en regresión múltiple lo que tenemos es una mayor cantidad de regresores, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Tengo un modelo de regresión múltiple con 10 regresores. Bueno, tengo varios regresores en regresión múltiple. Y eso mismo que voy a usar yo para trabajar con 10 regresores, lo puedo usar para trabajar con 5 regresores, con 4 regresores, con 3 regresores, con 2 regresores, o con un regresor. Así que en definitiva, ahora lo que vamos a hacer es eh, generalizar este caso, ¿no? Esto que funciona cuando tenemos un solo regresor, vamos a intentar llevarlo a tener más regresores. Entonces, mi primera pregunta es, ¿por qué creen ustedes que nos interesaría tener más de un regresor? Para enriquecer el análisis. Bien, o sea, ¿qué significa enriquecer el análisis para vos? ¿No? Que por ahí hay variables que no pueden ser explicadas en base a otra variable, sino a varias. Claro, ¿no? O sea, Yo- sabemos que Y depende de muchas variables y por qué no incorporarlas. Entonces, creo yo que ahí viene una primera motivación, creo yo que lo, quizás no va a ser lo más usual hoy en día en la práctica, pero sí va a ser para mí la primera gran motivación para pensar en regresión múltiple. Que es, bueno, o sea, imaginemos que tengo una variable Y que depende de x1, voy a hago mi modelo de regresión simple y hago los tests que ustedes ya conocen para beta 1, todo. Ahora, quizás a mí no me interesa solamente cómo se vincula Y con x1, quizás también me interesa cómo se vincula con x2, ¿no? Eh, quizás es un poco irresponsable de mi parte ya dar un ejemplo de serie de tiempo, pero no sé, podría ser que nos interese cómo depende, cómo impacta en la inflación un shock de tipo de cambio, y también que me interese cómo impacta un shock si, no sé, si ajustamos tarifas. Digo, o sea, y tranquilamente nos va a interesar tener las dos preguntas. Y así como nos pueden interesar dos preguntas, nos pueden interesar todas las preguntas que se nos ocurran. Y entonces yo esto lo voy a llamar, por ejemplo, en este caso ya tengo dos variables que me interesan para explicar Y. Y eso sería hacer inferencia sobre varios parámetros. Y eso es una primera gran motivación, ¿no? O sea, capaz que yo no quiero hacer simplemente inferencia sobre beta 1.
Capaz que quiero hacer inferencia sobre beta 1 y beta 2, y quizás también beta 3 y beta 4, ¿no? Entonces, la primera motivación sería, bueno, quizás no te interesa hacer simplemente inferencia en un parámetro, capaz que te interesa hacer inferencia sobre varios. Ahora, existe, perdón, acá me quedó el error, la esperanza condicional no tiene el error adentro, ¿no? La gracia es que Y sabemos que es igual a una forma funcional. Acá vamos a poner los regresores para seguir el caso de recién. Más un error. Cuando hacemos la esperanza condicional, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar del lado izquierdo el valor esperado de Y condicional en todo eso. Bueno, ya que estamos, ya que estamos medio oxidados con esperanzas condicionales, hagámoslo paso a paso. Del lado derecho nos queda la esperanza condicional de toda esta sumatoria. Y recordarán que la esperanza es distribuible respecto a la suma. Entonces a mí del lado derecho me va a quedar la esperanza de esto, condicional en X, la esperanza del otro término, condicional en X. La esperanza de este otro término, condicional en X, y la esperanza de este último, condicional en X. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, los betas son parámetros, y los parámetros son variables aleatorias o son constantes. ¿Qué opinan ustedes? Constantes. Son constantes, entonces la esperanza es una constante, chau, es la constante. De este lado, para facilitar los análisis, hay veces que la gente supone que las X son variables determinísticas, pero no hace falta. Cuando hacemos una esperanza condicional en algo, fíjense que esto de acá es condicional en X, no estoy diciendo solamente X1, ¿no? Le voy a poner X grande para que se distinga. Me queda la esperanza, y yo estoy condicionando en algo, estoy diciendo, bueno, dado tal cosa. Entonces, si estoy diciendo, bueno, dado esto, esto lo voy a tomar como una constante. Entonces, todo lo que dependa de X, cuando hago la esperanza condicional en X, lo tomo como si fuera una constante. ¿Ok? Entonces, fíjense que acá yo tenía una constante que es beta 1 por una variable. Las constantes las podemos sacar afuera de una esperanza, entonces me va a quedar la constante acá afuera. Y me queda la esperanza de algo por lo cual lo estoy condicionando, con lo cual a esta x1 la voy a tomar como una constante. ¿Ok? Y la esperanza de una constante dijimos que es la misma constante, con lo cual esta expresión nos queda reducida a esto. Es el segundo sumando. Perdón, con respecto Sí. al tema de condicionar, vendría a significar como tomar siempre el mismo valor de X, ¿no? Por ejemplo, yendo al ejemplo fácil de la educación y el salario, condicionar en X sería decir, voy a tomar a los que tienen los mismos años de educación, o qué vendría a significar, y sin especificar el año, porque si no reemplazarías X por ese número, ¿no? Cuando decís, por ejemplo, el valor esperado del salario condicional en X, o sea, condicional en la educación, bueno, no necesariamente ya vas a estar diciendo condicional en que tienen 6 años de educación. Eventualmente sí podés decir fijarlo en algún punto, pero para no perder generalidad decimos, bueno, simplemente dado que tiene un cierto nivel de educación. ¿Está? Bien, perfecto, sí, clarísimo. Bien. Yo perdón, una pregunta. Acá cuando estamos, por ejemplo, poniendo que X1 está condicionado en X y X2 está condicionado también en X, Sí. sería como que X1 está condicionado en X1 y X2 en X2, ¿o no? Claro, sí. Sí, Ah, sí. ok, pero ponemos la de X así como en modo general. Está bien, Claro, está la bien. X grande tiene dentro a todas las X, digamos. Si me siguieron con el razonamiento, esta primera parte ya quedó resuelta. Y fíjense que lo único que nos quedó fue este último sumando. Y este sumando, ustedes seguramente ya hicieron supuestos sobre esto, ¿no? Adentro de los supuestos de Gauss-Markov en regresión simple. Sí. Sí, es Sí. Claro, supusieron que esto era cero. Entonces, por eso cuando hablamos de la esperanza condicional de Y en X, no estamos incluyendo el error, ¿no? Bien, entonces, acá es donde viene un poco también la principal motivación más en la literatura hoy en día, de por qué incluir otras variables, ¿no? Entonces, ustedes recuerden que el error es
todo lo que no está en la regresión, ¿no? En algún punto. Si yo tenía, si Y depende de X3, X4, X5, X6, bueno, todo eso va a estar adentro de un término de error. Acá voy a sacar la esperanza y voy a hablar directamente de Y. Si Y tiene una función, ¿no?, que depende de otras variables, por ejemplo, X3, perdón, 4, cortamos ahí por una cuestión de no perder tiempo. Si ustedes no incluyen todo esto adentro de su modelo, entonces todo esto va a parar a un término de error de su modelo, ¿no? Que en definitiva va a ser un error más volátil. Y eso se va a traducir en que si tengo un término de error que tiene mayor volatilidad, me cuesta un poco más identificar a mis parámetros. Entonces eso sería una segunda motivación. Y después viene una tercera, que es que si yo dejo variables afuera, esas variables están en el término de error, y recuerden que este supuesto de exogeneidad implicaba que X no correlacionaba con el término de error. Entonces, si yo estoy dejando que mis otras X vayan a parar el término de error, es más probable que este término de error correlacione con X, con mi X de interés, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy tirando estas segundas dos motivaciones? La primera es bien clara. Si yo quiero hacer inferencias sobre varios parámetros, ¿por qué no incluir las otras variables, ¿no? O sea, las necesito. Ahora, la segunda es un poco más rebuscada, porque lo que me está diciendo es que, mira, si tu único objetivo es identificar a beta 1, bueno, inclusive puedes tener ganancias de tener más variables adentro. Esto lo van a discutir más fuerte después, ¿eh? Pero estoy intentando un poco más dar motivación a regresión múltiple. Entonces, inclusive si tu único objetivo es identificar a beta 1, bueno, después también puede ser que te convenga incluir otras variables. ¿Por qué? Porque reducís la volatilidad del error, y eso te va a permitir identificar con mayor precisión a beta 1. Y la otra que es, te acotás la posibilidad de tener endogeneidad. Entonces ya tenemos dos motivaciones adicionales. ¿Estamos hasta acá? Perfecto. Bien, buenísimo. Entonces, esto acá lo voy a limpiar un poquito. Cuando trabajamos en regresión múltiple, no nos vamos a quedar con decir, bueno, tengo 3 variables, tengo 4 variables, porque ¿para qué si podemos generalizar? Pensemos en que tenemos k variables. ¿Ok? Y si tenemos k variables, eso implica que tenemos ¿cuántos parámetros por estimar? K más 1. K más 1, porque tenemos desde beta 1 hasta beta k, y aparte el beta 0. ¿Sí? Acá estoy agarrando k parámetros, y acá tenemos el adicional. Entonces, esto va a ser lo que vamos a intentar estimar en regresión múltiple. Con lo cual, a ver, bien, ya estamos en condiciones de definir algunas matrices importantes. Entonces, lo mismo que venían haciendo en regresión múltiple, ¿no? Acá me voy a hacer una columna per Y. Vamos a hacer así. Beta 0, beta 1 y acá X. Entonces, ¿qué es lo que venían haciendo ustedes? Venían diciendo que el valor esperado de una variable Y condicional en X a que era igual a beta 0 más beta 1 por el valor que sea que adopte X1. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo en el zoom a Lucas, a Emilio y a Luca. Bueno, Perdón, Seba. No, Sí, se sigue. sigue en el Word, nada más. ok. Pensé que estaba compartiendo pantalla directamente. Sí, sí, estás compartiendo, pero quedó como Ahí arriba. está. Esto era lo que les estaba diciendo. Gracias por avisarme. Retomo un poco lo que estaba diciendo. Lo que estamos diciendo en regresión simple es, bueno, tengo el valor esperado de Y condicional en X, es igual a beta 0 más beta 1 por X. Entonces, para el caso de Lucas, ¿yo qué tengo? Bueno, vayamos con salarios y educación, ¿ok? Entonces, que el salario de Lucas, dado la educación de Lucas, ¿a qué va a ser igual? A beta 0, que es ese parámetro que beta 0 vale lo mismo para todo el mundo, ¿no?
¿Más quién? Más beta 1, que también es un parámetro, vale lo mismo para todo el mundo, por la educación de Lucas. Le vamos a poner X Lucas. ¿Ok? Entonces, en vez de ponerle de subíndice a cada cosa el nombre de cada persona, que sería bastante largo, bueno, pongámosle un indicador de observación, ¿no? Entonces acá, esto es la educación del primer individuo, este es el ingreso del primer individuo, y acá me queda la educación del primer individuo. Y así vale para todos, ¿no? Porque me va a quedar el valor esperado del segundo individuo, a que es igual a beta 0 más beta 1 por la educación del segundo individuo. Y el ingreso del tercero, lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en regresión múltiple? Vamos a intentar generalizar esto con matrices. Y si se fijan, en algún punto ustedes ya lo venían haciendo, porque acá lo que yo voy a hacer es anotar la cantidad de años de educación de cada individuo. Entonces, supongamos, Lucas tiene 10 años de educación, Emilio tiene 15 y Lucas tiene 5. En vez de Lucas vamos a poner acá a Ana para que no se nos confundan los nombres. Y acá tenemos el ingreso, ¿no? Supongamos que Lucas ganaba... a ver, ¿está? Supongamos que este ganaba 15.000 pesos. Perdón, acá yo dejé anotada la esperanza condicional. Y tenemos los datos, ¿no? Entonces, el primero ganaba 15.000 pesos, el segundo 10.000 pesos y Ana gana también 10.000 pesos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es intentar expresar de forma matricial los datos para todo el mundo. Para lo cual vamos a definir una serie de matrices. La primera matriz que vamos a definir, no sé si empezar por el final o por el principio acá. La primera matriz que vamos a definir es X grande. X grande tiene una columna por cada variable, ¿no? Entonces vamos a tener una columna para lo que llamamos el intercepto, o la ordenada del origen, que va a ser 1 para todo el mundo. ¿Ok? Y después tenemos los valores de la primera variable explicativa, ¿no? Entonces acá tengo los 15 años los 16 años de educación de Lucas, los 10 años de educación, perdón, era al revés, los 10 años de educación de Lucas, los 15 años de Emilio y los 5 de Ana. Y así para cada caso. Y así como lo hice con X1, también lo voy a hacer con X2, ¿no? Que X2 será, por ejemplo, los años de antigüedad que tienen en su trabajo cada uno, ¿no? Entonces, uno tiene 6, el otro tiene 9 y el otro tiene 6, ¿no? 5. Y así para cada caso. Y esto lo tenemos que enlistar para todas las variables explicativas, no solamente para un par. Entonces, así vamos a llegar hasta la késima variable explicativa. ¿Ok? Que esta, bueno, también tomará esos valores. En definitiva, ¿a qué estoy apuntando? A que esta matriz adentro va a terminar teniendo numeritos cuando ustedes se pongan a trabajar. Y me gustaría que no lo pierdan de vista, porque después cuando se va avanzando con la materia, se vuelve un poco más difícil no perder esto de vista. Así que estaría buenísimo que lo mantengan presente. ¿Y cuántas pilas va a tener esta matriz? Bueno, dijimos que necesitamos una para cada persona. Empezamos con Lucas, seguimos con Emilio, seguimos con Ana, ¿no? Entonces, acá imagínense que le voy a poner individuo, ¿no? El individuo 1, el 2, el 3, el 4, esto así. ¿Y de cuánto es nuestra muestra? ¿Con qué letra estamos identificando el tamaño muestral? Hasta acá. Con N. Con N. K ¿No? es la cantidad de variables explicativas, N es la cantidad de muestras, ¿no? Entonces, supongamos, mi muestra son ustedes, las personas que están en esta conferencia Zoom son 58 personas. Entonces esta matriz va a tener 58 filas, ¿no? El intercepto va a valer 1 hasta el final, y acá, bueno, me va a quedar la educación de Miguel, que, no sé, tendrá 19 años de educación porque estudió mucho, 20 años porque trabajó siempre en el mismo lugar, y esta késima variable ni la definimos. Era lo que va. Y acá lo tenemos a Miguel. Y así hasta llegar hasta el enésimo individuo. ¿Ok? Nuestra matriz, ¿quién es entonces? Nuestra matriz X es esto de acá. Se me torció. Esto de acá es nuestra matriz X.
A esto de acá lo usamos a modo indicativo, no lo necesitamos. Esto de acá es a modo indicativo, tampoco lo necesitamos. En definitiva, entonces, ¿a quién tiene esa matriz X? Tiene una columna que son todos unos, después una segunda columna que tiene los valores de cada, los valores para la primera variable de cada individuo, los valores para la segunda variable de cada individuo, y así. Hasta llegar a xk1, xk2, xk3. Genéricamente, en vez de poner números, ¿qué vamos a estar usando en el curso? Vamos a estar usando letras, ¿no? En vez de decir, bueno, y esta vale tanto, vamos a decir, bueno, directamente, esto se va a ver, perdona, ahí vamos acá. En forma genérica esto se va a ver así. Pero en definitiva es lo mismo. Fíjense, no hay tanto misterio dentro. Esta de acá es mi matriz X, X grande. Así como defino a X grande, perdón, ¿hasta acá alguna duda? Bien, excelente. Entonces, voy a definir también a una matriz Y. Y que va a tener el salario de cada persona, ¿no? Entonces, Lucas gana 15.000, Emilio gana 10.000, Miguel gana 20.000, así con cada caso. Si ya agarramos la noción de X1, de X, perdón, acá podemos ya retomar esa noción y presentarlo de esta manera. Entonces, esta es mi matriz X, y este es mi vector Y. Vector porque tiene una sola columna, ¿no? Ahora, Y es igual a beta 0 más beta 1 por x1, y más beta 2 por x2y, y así con cada caso más algo más, ¿no? Más todo aquello que no entró en nuestra regresión y es aleatorio. Que le estamos diciendo como le estamos diciendo U, ¿no? Entonces, el término de error va a entrar algo para cada individuo. Entonces vamos a tener un vector que va a tener el valor del error para cada caso. U2, U3. Y también, esto, la particularidad que tiene el error, ¿cuál es? Que no lo podemos ver, ¿no? El error, no tenemos una base de datos que diga el error vale esto, sino que es inobservable. Pero en definitiva, el error va a adoptar un valor para cada individuo también. ¿Ok? Y es una variable aleatoria. Así como estamos ordenando todo en matrices y vectores, también vamos a ordenar, y acá bueno, voy a tener que... ¿podemos avanzar? ¿Cómo vienen? Sí, buenísimo. Entonces borro un poco esos paréntesis que nos servían para ubicarnos, pero necesito moverme acá en la pantalla. También vamos a definir un vector para beta. ¿Sí? Imagínense que esto es la letra griega beta, que me resulta un poco complicado hacerla acá en esto. Perdón, que he silenciado. Beta, ¿quiénes va a tener? Va a tener a ese parámetro beta 0, el intercepto, ¿no? La ordenada del origen. ¿Y a quién más va a tener? Va a tener a beta 1, a beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, así hasta llegar a quién? A beta K. Entonces, resumiendo, algo que me gustaría eh, que ya nos quede, que es que mi matriz X es de dimensión n
por K. Mi vector Y es n por 1. Mi vector U es n por 1. Y mi vector beta es K por 1. ¿Se acuerdan, no? El primer elemento acá me representa la cantidad de filas. X tiene n filas, entonces vamos a poner n. Y mi segundo elemento me representa la cantidad de columnas. Acá tenemos... perdón, yo a veces en un curso usamos K grande para diferenciarlo de K chiquita. Y ahora siempre me termina pasando eso. Acá me queda K más 1 por 1. Entonces, esta es la cantidad de filas y esta es la cantidad de columnas. ¿Podemos seguir? ¿Cómo vienen? Bien, Bien, excelente. clarísimo hasta ahora. Yo me estoy guiando por la cabeza de Lucas, que me hace sí o no, pero no, también gracias, Santiago, por decirme. En definitiva, lo bueno de esto que es que podemos reexpresar en forma genérica, así K sea igual a 1, a 10 o a 1000, podemos reexpresar de forma genérica a esto como que, como Y igual al producto. Ah, perdón, me surgió una duda. ¿Cuál Sí. sería la diferencia entre el intercepto y el beta 0? Es lo mismo, o sea, cuando decimos el intercepto hablamos de beta 0. Esta Entonces, columna es para el intercepto. ¿no se repetiría el beta 0 en la columna de betas con la matriz de X? Eh, Mira, hagamos esto. Hagamos esto. Dame 2 segundos y seguramente va a quedar claro, pero si no en 5 minutos me lo Dale. representas. ¿Dale? Bien, cualquier cosa te pregunto, ¿no? Dale. Entonces, yo lo que estaba diciendo es que puedo reexpresar a mi problema como esto, ¿no? Yo lo que quería hacer era explicar, era mostrar ahí sub 1, que es igual a ¿quién? A B0 más beta 2 más beta 1 por X1. Y acá le voy a poner un 1 porque es del primer individuo. Y así hasta llegar al error. Entonces, con estas matrices ya lo podemos expresar. Y acá creo que va a quedar un poco más resuelta la duda de Santi, que es que recordarán que cuando hacemos un producto de dos matrices, concentrémonos ahora en esta parte de acá, en X por beta. Cuando tenemos un producto de matrices, ¿cómo hacemos ese producto? Hacemos fila por columna, ¿sí? Entonces, analicemos un poco cómo se ve esto de acá. ¿Puedo borrar lo que tengo escrito? ¿Sí? Bien, buenísimo. Sí. Gracias. Bien. Me voy a agarrar esto de acá. Bien. Esto de acá es la matriz X, ¿no? Y yo dije que puedo escribirlo como X por beta, ¿no? Entonces acá tengo beta 0, beta 1, beta 2, así hasta llegar a beta. Entonces, ¿cómo hago mi producto? Bueno, se va a ver así. Este por este, más este por este, más este por este, y así sigue, ¿no? Entonces, vayamos anotándolo. ¿Qué me quedó? Me quedó beta 0 por 1, que escribir por 1 es medio redundante, así que si me lo permiten, no voy a escribir por 1. ¿Qué más me quedó? X11, ¿por quién? Por beta 1, que si me lo permiten, yo esto ya lo reescribo ordenándolo como estamos acostumbrados. Hacer X por beta es lo mismo que hacer beta por X, ¿no? O sea, son escalares estos. Así que esto me queda así. Después el siguiente, ¿cómo me queda? Me queda beta 2 por X21, y así hasta que llegamos a